¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto, entonces, muchas gracias Cristina, muchas gracias por cada uno. Gracias también a Gabriela por la palabra, porque creo que todo se va dando y son palabras las cuales ya de entrada nos está hablando el Señor, ¿no es cierto? Cuando dice, mira que te mando, que te esfuerces, dice, y seas valiente. Y creo que el hecho de ser cristianos es para valientes, no es para cobardes. Y bueno, hoy vamos también a estar hablando un poquito de eso. Por eso quería compartir la palabra. Quiero que estén buscando en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y dice, justamente el título que dice allí, dice, padeciendo como cristianos, ¿no? En el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, si sois insultados, quiere decir aquí, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como para ver acá, entrar en contexto un poquito, ¿no? Parece que los padecimientos fue en todo tiempo, ¿no? A veces uno también tiene que padecer pruebas y padecer dificultades, ¿no? Y aquí también. Y fíjense en ustedes, cuando Pedro escribe a esta iglesia, es una iglesia de Asia Menor, que esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 62, 67, más o menos, después de Cristo, ¿no? Por supuesto. Pero acá nos está hablando justamente de que hay pruebas para la iglesia, pruebas para los cristianos. Entonces yo me pregunto, yo lo que primero me pregunté, ¿por qué Dios permite que seamos probados? Y justamente creo que si lo podemos sintetizar, podríamos decir de que somos probados, en primer lugar, para crecer, para madurar. También creo que Dios toma una evaluación de nuestras vidas, ¿no? Para ver cómo está nuestra relación con Él, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra obediencia. En la prueba se ve nuestra obediencia a Dios. Y fíjense ustedes que aquí, en esta carta no era para judíos, esta carta justamente era para los gentiles, era para una iglesia de Asia Menor, y Pedro acá en especial se esfuerza alentándolos y exhortando a estos hermanos, digamos, a que puedan continuar alabando a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de esa persecución que habían hasta muertos por la causa de Cristo, pero ellos no estaban acostumbrados, los gentiles no estaban acostumbrados a ser perseguidos. Vemos a lo largo de la historia que los judíos, sí, por ahí estaban más acostumbrados a la persecución. Fíjense como siempre hubo una cierta persecución de otros pueblos hacia el pueblo escogido de Dios, hacia el pueblo de Israel. Pero los gentiles, justamente ahora que habían conocido al Señor, que habían conocido esta nueva vida en Cristo, se sentían perseguidos. Y la verdad que a veces ellos no lo entendían, no lo podían entender. Por eso es que ahora que eran una nueva vida, y no podían entender que sus vecinos, tal vez sus amigos, sus parientes,
comiencen justamente a insultarlos por las causas del Señor, ¿no? Y Pedro, ¿qué les dice acá? ¿Qué les está diciendo? Los exhorta a crecer en fe, a madurar. Fíjense que allí en el capítulo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. No se depriman, dice, no se desanimen, sino que comiencen a desarrollar su fe, comiencen a mantenerse firmes y a poder comenzar a crecer en el Espíritu, crecer en el Señor, crecer y madurar en su fe cristiana. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que es esta parte. Así que, y si ellos sentían persecución, fíjense que en el mundo hoy por hoy también hay persecución. ¿Y qué pasaría si nosotros nos viéramos perseguidos, nos viéramos perseguidos por la causa de Cristo? Póngase en el lugar de esos hermanos, ¿no? Si se comienzan a cerrar las iglesias, si comienzan a perseguirnos, a matarnos, si comenzaríamos a perder nuestros trabajos porque tendríamos que declarar tal vez de que no somos cristianos, ¿qué ocurriría con la iglesia hoy, ¿no? Tenemos que estar a la altura también de ver cómo vivían los cristianos de aquella época y nosotros cómo vivimos, ¿no? Creo que una de las situaciones más difíciles que nos toca vivir hoy, tal vez en nuestro país no, porque en nuestro país no tenemos esa persecución, no tenemos, pero en otros países sí. Hay países comunistas, hay países donde en China, por ejemplo, o en Corea del Norte, son perseguidos, son matados, así también todos los pueblos musulmanes. Pero nosotros en nuestro país no, tenemos que darle la gloria a Él, tenemos que darle la alabanza a nuestro Dios, porque no somos perseguidos. Pero hay una persecución que yo siento que Satanás está haciendo hacia la iglesia hoy en día, en nuestro tiempo, en nuestra época. Y justamente esa persecución es la de apagarnos como cristianos, de apagar nuestro fuego interior, ese Espíritu Santo que empieza a moverse. Nos sentimos como que nos va apagando y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que siempre continuar alabando a Dios. A veces nos desanimamos, a veces uno no se quiere congregar, a veces nos cuesta sumarnos al Zoom, pero ¿saben qué? Es tiempo de tomar en este momento una actitud distinta, una actitud positiva. Comencemos a caminar, comencemos a entender de que somos sal, que somos luz del mundo y que podamos sobreponernos a estas pruebas, que nos podamos sobreponer a estas dificultades, declarando victoria en el nombre del Señor. A veces cuesta, muchas veces cuesta. Sí, mis hermanos, más vale que es así. A veces pensamos, ¿cuántas pruebas, Señor? ¿Cuántas pruebas tenemos a lo largo de este año? ¿Cuántas dificultades? Podemos enumerarlas, tal vez tenemos 10, 20, 30 por mes o por lo que va del año. Pero ¿sabes qué? Si tenemos pruebas, si tenemos dificultades, ¿sabes qué? Dios quiere tener un trato especial. Dios quiere tener un trato especial con vos. Dios quiere que salgas fortalecido de esta circunstancia. Dios quiere que salgas fortalecido de estos problemas. ¿Para qué? Para madurar espiritualmente. ¿Pruebas? Hay muchas. Sí, Señor, que hay muchas. Hay pruebas económicas, tal vez pruebas laborales, falta de trabajo, tal vez la plata no alcanza. Este tiempo de pandemia nos ha hecho vivir una realidad totalmente distinta. Nos ha hecho quedarnos encerrados, nos ha hecho quedar guardados, no podemos congregarnos como queremos, no podemos juntarnos con amigos como queremos. La iglesia también está siendo afectada en este tiempo. ¿Cuántos hermanos hay con enfermedades en este tiempo? Sea COVID o no sea COVID, pero hay muchas circunstancias. Familias afectadas, pérdidas tremendas dentro de las familias, de la fe y familias de amigos, de conocidos, de parientes.
Y ahí vemos que estamos a prueba. Estamos a prueba todo el tiempo, mis hermanos. Estamos a prueba. Y no tenemos que dejar de bajar los brazos. Tenemos que mantener los brazos en alto, los brazos arriba. La iglesia siento que está a prueba. La iglesia está a prueba. Dios quiere una iglesia madura. Dios quiere una iglesia madura y no significa de que si tenemos 15, 20 años en el Señor ya estamos maduros. No. Tal vez vamos a ir viendo que tal vez nos falta todavía llegar a niveles de madurez. ¿Y cómo alcanzar esa madurez, no? ¿Cómo alcanzar la madurez? Y justamente alcanzar la madurez significa que no tenemos que ser tal vez inmaduros. La palabra sí lo dice, como decimos, es lo contrario, ¿no? No ser inmaduro, no ser chiquilines por ahí, con berrinches, con cosas, sino que, ¿sabes qué? Porque eso te produce un derrumbe en nuestra vida espiritual. Eso te va a ir alejándote de Dios, eso te va alejando, ya no vas a querer orar, ya no te vas a querer congregar, ya no vas a querer buscar a Dios. Y en ese tiempo de prueba, lo peor que podés hacer justamente es alejarte de Dios, es alejarte de Dios. Estamos a prueba todo el tiempo, cada uno de nosotros está a prueba. Pero hoy es el día, hoy es el tiempo de cambiar de actitud. Podemos probar, ¿qué les parece? Probemos, cambiemos de actitud. Como dice allí en el capítulo 13, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Qué difícil que es gozarse en la tristeza, en el dolor. Qué difícil que es gozarse en los problemas, en las dificultades. Pero ¿saben qué? Eso es lo que Dios nos manda, a que confiemos, a que nos agarremos de su mano, a que podamos estar arraigados en Él, aferrados a Él. Y hay una palabra que para sumar a esta quería compartirles, que está en Hebreos capítulo 5, versículo 12. En adelante. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, es una palabra durísima, durísima, tremenda palabra, muy dura, pero no es una palabra en esta tarde para confrontar, no es una palabra sino que simplemente es una palabra para estudiarla, porque si está en la Biblia, es la palabra de Dios, que Dios la puso, no es para pegar, ni para, sino que simplemente es una palabra para que la podamos ver, que la podamos estudiar, que la podamos estar viéndola juntos. Y si hay algún pequeño diferencia de lo que Dios no quiere, que podamos hoy darnos vuelta y que hoy podamos cambiar. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí en el capítulo 12 arranca y dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad todavía de leche. ¿Y qué significa? Son niños todavía. Son niños todavía. Y los niños, a pesar de que está hablando aquí el autor de los Hebreos a una iglesia ya formada, tal vez con 10, 12 años, 15, 20, pero dice que son niños todavía. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños se alimentan de leche, luego se comienzan a alimentar de papilla,
luego comienzan con el alimento más sólido, hasta que son grandes. Pero si ya tienen tantos años dentro de la iglesia, ya son adultos dentro de la iglesia, no pueden seguir con leche, no pueden seguir con el alimento líquido como un bebé. Y eso pasa en nuestra vida espiritual también. A veces por eso, a veces el Señor nos sacude de alguna manera, nos hace, en cierta manera nos sacude para poder cambiar, para poder crecer, para poder desarrollarnos. La etapa de madurez espiritual hace falta desarrollarla también. Muchas veces en la vida, como en la vida misma, ¿no? En la vida tenemos los bebés, los niños, vamos a ser adolescentes, vamos a ser jóvenes, adultos, vamos a ser ancianos. Pero ¿y en nuestra etapa espiritual? ¿En dónde estamos? ¿Estamos en la edad de niños todavía o ya estamos encarando hacia los adolescentes, encarando a los adultos? Es para pensar en qué etapa estamos, ¿no? Pero el crecer nos hace madurar, a pesar de las pruebas que no nos gustan. Pero esto es como aprender a nadar. Muchas veces cuando uno recién arranca y quiere comenzar a nadar, ¿qué empezás? Primero uno quiere tener los pies sobre la playa, los pies sobre el piso, sobre la arena, te vas a poner el agua hasta la cintura, vas a ir un poquito más arriba, qué sé yo. Y están las dos decisiones. O te pegás la vuelta y te volvés nuevamente a tierra firme, o haces un paso más adelante. Y en ese paso más adelante es tirarte de cabeza y comenzar a bracear y comenzar a mover los pies. Y en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Tenemos que tener esa actitud para poder crecer, para poder desarrollarnos. A pesar de que a veces no entendamos las cosas que Dios nos manda. A veces no entendemos por qué Dios lo manda. Fíjense ustedes que hay miles de casos en la Biblia, pero el caso, por ejemplo, de Josué, cuando tuvo que derribar los muros allí en Jericó, en Josué capítulo 6. ¿Por qué el Señor lo manda 6 días a que rodeen la ciudad y recién al 7º día caen los muros? Pero fíjense en una cosa también, que tal vez no lo entendemos, no lo comprendemos, pero Josué obedeció. En la obediencia hay bendición. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hay victoria, mis hermanos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hay victoria. Y lo repito nuevamente. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, dice. Y lo que te afecta a vos, nos afecta a todos. Por eso es importante de que podamos salir adelante juntos de cada situación, de cada problema, ¿no? Debemos ser maduros, justamente, para asumir que el hecho de ser maduros te lleva tiempo, lleva años madurar, como en la vida misma. La sabiduría que tienen nuestros mayores no la tienen los jóvenes, no la tienen los adolescentes, no la tiene un adulto. Porque la sabiduría que tienen nuestros mayores es la madurez, es el tiempo que han vivido, es el tiempo que han tenido. Así también nuestra vida espiritual también tiene que ser así. También tenemos que asumir de que nos lleva años, nos lleva tiempo, nos lleva esfuerzo, pero por sobre todas las cosas tenemos que mantener nuestra fe, mantener los brazos en alto, mantener la mirada siempre hacia el Señor. Uno de los ejemplos más tremendos de madurez que puedo compartir en la Biblia es la historia de José. A mí me encanta hablar de José. José y Pablo son personas que en lo personal a mí me cautivan muchísimo. Y la vida de José fue todo tiempo
fue rompiendo barreras todo el tiempo tuvo que pasar problemas, todo el tiempo tuvo que pasar dificultades. Arrancó en la casa de su padre cuando su padre le tejió esa túnica de colores y sus hermanos comenzaron a envidiarlo, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo allí a Egipto. Llegó a Egipto, imagínense, un joven que llega a Egipto, venía del campo, no sabía nada, no entendía. Llegó a una ciudad totalmente distinta con todo la majestuosidad que había allí en Egipto, donde era otro idioma, era otra cultura, otra gente. Ya no tenía más su túnica porque llega como un esclavo desnudo, dejado ahí para que lo puedan vender, y lo compra Potifar. Y hay una cosa tremenda en la vida de José, que José siempre siguió a Dios, siempre buscó a Dios y siempre siguió. Y el Señor así lo mismo también. Dios estaba con José. Dios siempre estuvo con José. Y José siempre estuvo con Dios. Cuando llega justamente ahí a la casa de Potifar, creo que Potifar ya vio los atributos que tenía José. Y qué bueno que podamos también, cada uno de nosotros, verse reflejado, esos atributos de Dios que están en nosotros, para poder estar en esta sociedad también. Fíjense cómo Potifar enseguida reconoció lo que tenía José, que le dijo: todo puedes tomar, menos el pan que yo como, le dice. Menos, ¿qué significa eso allí? Menos su esposa. Y allí, sin comerla y sin beberla, todos sabemos la historia, ¿no? Y terminó en la cárcel. Y cuando él está en la cárcel, allí también tuvo su proceso de madurez por varios años. Comenzó a soñar sueños, los que ya tenía de adolescente, y allí fue donde tuvo el sueño con el sirviente del rey, que le dijo que iba a estar fuera de esa cárcel en poco tiempo, pero le dice: acuérdate de mí y háblale al rey de mí. Y él no se acordó de José. Las mismas palabras que utilizó Jesús también, ¿no? Que utilizaron con Jesús allí el malhechor cuando estaba allí en la cruz. Pero Jesús sí se acordó. José, una persona que llegó a ser el segundo después del faraón. Fue el segundo después del faraón. Y José justamente, no lo busquen, pero quería compartirle acá algo que me llamó muchísimo la atención. Que José era tan maduro, digamos que madurísimo ya por lo que él había pasado y todo, que él, estando frente a sus hermanos y ya se da a conocer. Y ahí en Génesis 45:4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense qué maduro que era, porque él, con la autoridad que tenía, los podía haber metido presos, los podía haber dejado con cadena perpetua de por vida, los podía haber matado, los podía haber insultado, podía haberle dicho cualquier cosa. Pero él fue muy maduro, porque entendió y comprendió que todo el proceso que él había pasado, todas esas pruebas que él había pasado, Dios se la había mandado por algo. Dios se la había mandado por algo, porque la respuesta la tenemos en este mismo pasaje.
Porque dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Sabiendo de que había mucha hambre en aquella tierra, en Israel, y que su familia iba a perecer si no iban para Egipto, y se alimentaban allí y se quedaban allí. Fíjense qué maduro que llegó a ser José, que tuvo que esperar el tiempo de Dios para ver reflejado esto. Qué difícil que es esperar en los tiempos de Dios. Josué también tuvo que esperar en los tiempos de Dios. Tuvo que esperar en los tiempos de Dios para poder ser el líder del pueblo cuando ya fallecía después Moisés, para entrar a esa tierra prometida. Y en conclusión, ¿qué es todo esto? Que tenemos que saber esperar. Que tenemos que saber esperar, mis hermanos, los tiempos de Dios. Los maduros, los que son maduros realmente, esperan los tiempos de Dios. ¿Saben una cosa? Que el Señor Jesús se da a conocer por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras actitudes. Y es para hacernos una pregunta en esta tarde. ¿En qué etapa estamos nosotros como cristianos? ¿En qué etapa estamos? ¿Estamos en la etapa de niños todavía? ¿O estamos en una etapa madura? ¿O estamos tratando de acomodarnos para llegar a esa etapa de madurez que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Yo estoy seguro de que en este camino de la vida vamos a tener muchas pruebas todavía. Pero mientras tanto, no dejemos de desarrollar nuestra fe, no dejemos de desarrollar esta madurez, pero la madurez se desarrolla justamente de la mano de nuestro Dios. Pidamos a Dios que Él nos renueve, que Él nos fortalezca, que Él nos acompañe cada día y en cada actuar que el Señor esté mostrándonos. Como dice allí lo que leímos en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que sepamos discernir lo bueno, que descartemos lo malo, que podamos discernir lo bueno y poner la mirada bien arriba, en la mirada en las manos de Dios, justamente. Si cada uno de nosotros nos vamos renovando día a día en forma individual, vamos a afectar nuestra familia en primer lugar. Vamos a afectar nuestros hijos, nuestro entorno. Vamos a afectar nuestra iglesia. Y vamos a hacer una iglesia madura como el Señor quiere. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor esté obrando y que podamos tener un antes y un después, y que en cada prueba podamos ir subiendo un escalón más para llegar a la madurez que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga, y quiero orar y quiero terminar también esta palabra orando en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, estás en cada uno de nosotros. Tú estás hablando, Padre Santo. Padre, queremos ser una iglesia no alimentada con leche, sino que queremos ser una iglesia alimentada con alimento sólido, Señor. Queremos que tú, Señor, vayas probándonos, pero sabiendo también de que de tu mano, Señor, vamos a estar caminando cada día. No nos vas a dejar, no nos vas a soltar. Vas a estar con nosotros
en todo este tiempo, Señor, desde ahora y para siempre. Padre, bendigo cada hogar, bendigo cada familia. Padre Santo, que tú, Señor, nos estés dando el discernimiento, Padre, para tomar las mejores decisiones bajo tu cobertura y bajo tu cuidado, Señor. Para que en cada prueba que tengamos que afrontar, Señor, sea tu voluntad la que estemos haciendo, Padre. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te bendecimos y queremos transitar alegres, como dice esta palabra, gozosos y alegres caminando entre montes y los valles. La iglesia sigue caminando y sin mirar atrás. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.